Imagina por un momento que estás al borde de un precipicio. El viento sopla con fuerza, sientes el frío en la piel y miras hacia abajo. Es un vacío inmenso. Tu corazón se acelera, tu respiración se entrecorta y sientes ese nudo en el estómago que te paraliza. Tus pies están clavados al suelo como si pesaran toneladas. Todo en tu cuerpo te dice que retrocedas, que no des un solo paso más. Tu mente grita: no lo hagas, es peligroso. Ahora dime, ¿cuántas veces en tu vida has sentido ese mismo miedo, incluso sin estar al borde de un abismo real? Esa misma sensación te invade cuando estás a punto de hablar en público, cuando tienes que tomar una gran decisión, cuando te enfrentas a lo desconocido. Es el mismo miedo que te impide iniciar ese proyecto, acercarte a esa persona, cambiar tu vida. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. El miedo no es real. Sí, lo sientes, sí, te paraliza, pero en la mayoría de los casos no es más que una ilusión creada por tu mente. Una barrera imaginaria que te dice que no puedes, cuando en realidad sí puedes. Y si aprendes a dominarlo, si aprendes a enfrentarlo en lugar de huir, entonces te darás cuenta de algo increíble. Detrás de cada miedo que superas, hay una vida que jamás imaginaste posible. El miedo es un mecanismo primitivo diseñado para mantenernos a salvo. En la prehistoria, cuando nuestros ancestros vivían en la naturaleza, el miedo los protegía de depredadores y peligros reales. Pero en la actualidad, la mayoría de los miedos que sentimos no son amenazas reales, sino construcciones mentales. Uno de los libros más impactantes sobre este tema es Siente el miedo y hazlo de todos modos, de Susan Jeffers. Ella explica que el miedo no desaparece con el tiempo ni con la preparación, sino con la acción. Cuanto más enfrentas un miedo, menos poder tiene sobre ti. Voy a contarte una historia que refleja esto perfectamente. En 1954, Roger Bannister logró lo que todos consideraban imposible: correr una milla en menos de 4 minutos. Antes de él, los expertos decían que era físicamente inalcanzable, que el cuerpo humano simplemente no estaba diseñado para hacerlo. Pero Bannister no dejó que ese miedo lo detuviera. Se enfocó en su entrenamiento, en su mentalidad, en visualizarse rompiendo la barrera. Cuando finalmente lo logró, algo increíble sucedió. En los siguientes años, decenas de atletas también rompieron la barrera de los 4 minutos. ¿Por qué? Porque el miedo había sido derribado. Lo que antes parecía imposible, ahora era alcanzable. Esto demuestra que muchas veces no es la realidad la que nos limita, sino el miedo a lo desconocido. Ahora quiero que pienses en un miedo que te haya frenado en tu vida. ¿Qué es eso que siempre quisiste hacer, pero nunca te atreviste? ¿Qué historia te has contado para justificar por qué no lo has hecho? El miedo se alimenta de la incertidumbre, de la falta de acción. Y aquí entra en juego otra lección clave del libro Los dones del miedo, de Gavin de Becker. Él explica que el miedo, cuando se maneja correctamente, no es un enemigo, sino una brújula. Nos muestra dónde está nuestro crecimiento, nos señala el camino que debemos tomar. Piensa en esto: si algo te da miedo, probablemente significa que es importante para ti. Mucha gente cree que los valientes no sienten miedo, pero la verdad es que los valientes sienten miedo igual que todos los demás. La única diferencia es que no dejan que el miedo los controle. Lo enfrentan, lo atraviesan. Un claro ejemplo es Will Smith, quien una vez decidió lanzarse en paracaídas a pesar de su terror. Durante toda la noche anterior no pudo dormir. Al subirse al avión, sentía que su corazón iba a salirse de su pecho. Y justo antes de saltar, su mente gritaba que no lo hiciera. Pero en el momento en que cayó al vacío, algo cambió. Experimentó la mayor sensación de libertad de su vida. Es curioso, ¿no? El mayor miedo está justo antes de hacerlo. Pero una vez que das el salto, te das cuenta de que el miedo no era real, que solo existía en tu mente. Y esta es la clave. El miedo solo tiene poder sobre ti si se lo permites. Entonces, ¿cómo puedes tomar el control y dejar de ser prisionero del miedo? Aquí te voy a compartir 3 estrategias poderosas que han cambiado la vida de muchas personas. Primero, exponte al miedo de manera progresiva. En el libro Atrévete a no gustar, de Ichiro Kishimi y Fumitake Koga, se habla de cómo nuestra percepción del mundo
está moldeada por nuestras creencias y experiencias pasadas. Si creciste evitando ciertas situaciones por miedo, es normal que te paralicen. Pero aquí está el truco. La única forma de eliminar ese miedo es enfrentarlo de manera progresiva. Imagínate que tienes miedo de hablar en público. No tienes que empezar dando una conferencia frente a 500 personas. Comienza hablando con grupos pequeños, luego con más personas, hasta que tu cerebro entienda que no hay una amenaza real. Lo mismo ocurre con cualquier otro miedo. Cada pequeña exposición fortalece tu confianza y reduce el miedo. Segunda, reencuadra tu miedo. En Los dones del miedo, Gavin de Becker menciona que el miedo, cuando no se convierte en pánico, puede ser una herramienta útil. En lugar de verlo como una barrera, úsalo como un indicador. Piensa en los atletas antes de una gran competencia. Sienten nervios, su corazón late rápido, su mente les dice que hay mucho en juego, pero no lo ven como algo negativo. Lo interpretan como una señal de que están listos, de que lo que están a punto de hacer es importante. Haz lo mismo con tu miedo. Pregúntate, ¿qué me está diciendo? ¿Por qué es importante para mí? ¿Cómo puedo canalizar esta energía en acción en lugar de parálisis? Tercera, la técnica de la visualización inversa. Uno de los métodos más efectivos para vencer el miedo es imaginar el peor escenario posible y darte cuenta de que puedes manejarlo. Esto lo enseña Tim Ferriss en El arte de la productividad sin estrés. Si tienes miedo de emprender, pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Perder dinero? ¿Fracasar y que la gente hable de ti? Ahora pregúntate, ¿cómo podrías recuperarte si eso pasara? Al hacer esto, te das cuenta de que la mayoría de los miedos son exagerados. Nuestro cerebro los magnifica, pero cuando los desglosamos, nos damos cuenta de que podemos manejarlos. Y lo mejor de todo, muchas veces el peor escenario ni siquiera sucede. Ahora que comprendes estas 3 estrategias para enfrentar el miedo, hay algo más que debes saber. El miedo nunca desaparecerá por completo. Y eso está bien. No necesitas eliminarlo para avanzar. Solo necesitas aprender a actuar a pesar de él. Piénsalo. ¿Cuántas veces has esperado a sentirte listo para hacer algo importante? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque querías estar completamente seguro antes de dar el primer paso? La verdad es que nunca te sentirás 100% preparado. Las personas más exitosas no son aquellas que no sienten miedo, sino aquellas que han aprendido a convivir con él y moverse de todas formas. El caso de Elon Musk y el miedo al fracaso. Un gran ejemplo de esto es Elon Musk. Cuando fundó SpaceX, sabía que las posibilidades de éxito eran mínimas. La industria aeroespacial estaba dominada por gigantes con décadas de experiencia y miles de millones de dólares en recursos. Pero en lugar de paralizarse por el miedo, hizo algo diferente. Aceptó la posibilidad del fracaso y se preparó para ello. Dijo, cuando comenzamos SpaceX, pensé que había un 10% de probabilidad de éxito. Pero si algo es lo suficientemente importante, incluso si las probabilidades están en tu contra, debes intentarlo. Esa mentalidad es clave. No se trata de evitar el miedo, sino de aceptarlo y seguir adelante de todos modos. Y ese es el secreto de todas las personas que han logrado grandes cosas en la vida. ¿Cómo reprogramar tu mente para actuar a pesar del miedo? Ahora, aquí es donde entra en juego un principio clave de la psicología: la neuroplasticidad. Tu cerebro es moldeable, lo que significa que si continuamente te enfrentas a tus miedos, en lugar de huir de ellos, estarás reprogramando tu mente para volverse más fuerte. Un estudio en la Universidad de Stanford demostró que cuando las personas enfrentan sus miedos de manera repetitiva, su cerebro comienza a cambiar. La respuesta de miedo disminuye con el tiempo y se genera un nuevo patrón neuronal que hace que la acción se vuelva más fácil. Así que, si hoy te enfrentas a algo que te da miedo, ya sea hablar en público, empezar un nuevo proyecto o tomar una decisión importante, recuerda esto: cada vez que actúas a pesar del miedo, estás entrenando tu cerebro para ser más valiente la próxima vez. Y aquí está el reto. No dejes que este video sea solo información que olvidas en unas horas. Usa lo que has aprendido. Piensa en ese miedo que has estado evitando
y da el primer paso, por pequeño que sea. Escríbelo, dilo en voz alta, comprométete contigo mismo, porque la diferencia entre los que logran cambiar su vida y los que se quedan atrapados es una sola cosa: acción. No esperes sentirte listo. Nadie se siente listo antes de dar un gran salto. Pero aquellos que lo dan son los que terminan descubriendo lo increíble que es vivir sin cadenas. Ahora dime, ¿qué vas a hacer hoy para enfrentar tu miedo? Déjalo en los comentarios y empieza el cambio. Ahora suscríbete para traer más contenido como este